Bienvenidos a la segunda sesión titulada Humanizar la atención sanitaria en América Latina. Estamos muy felices de contar en esta sesión con la presencia de Kawal Dipsemi, CEO de la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes, junto a Raquel Peck, directora Clarion Organizaciones Filantrópicas de Apoyo a la Salud de la Mama, FEMAMA. Recuerden que pueden encontrar sus biografías completas en la página oficial de este primer Congreso Virtual Latinoamericano de Pacientes en el sitio web de IAPO. Antes de comenzar, también les comento que pueden dejar todas sus preguntas, inquietudes, comentarios en el botón de la derecha de la pantalla que dice hacer un comentario o una pregunta, y ahora le paso la palabra a Kawal Dipsemi, nuestro moderador. Muchas gracias, Estefanía. Quiero comenzar dándoles un poco de contexto. Estábamos en Ginebra hablando sobre humanizar los cuidados de la salud y esta problemática vino en función de la pandemia, en primer lugar. Todos nosotros hemos sido testigos de muchas pérdidas y muchos de ustedes tal vez han perdido a sus seres queridos. Y nuestro sistema de salud se ha vuelto algo muy diferente, falta de cuidado, falta de entendimiento. Había personas muriendo en las calles que no recibían atención, personas que no tenían oxígeno disponible en los hospitales. Y estoy seguro que eso generó un trauma en todas las personas, no solamente en los pacientes, pero también en los profesionales de la salud, en los cuidadores. Raquel sugirió este tema hace algún tiempo, cuando se contactó con IAPO, que ofrece justamente un intercambio de experiencias en el marco de la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes. Ahora hemos tenido más y más generaciones discutiendo sobre este tema, justamente en este evento de Ginebra que les comentaba. Hemos hablado sobre buenos principios en relación a humanizar la salud y la compasión. Entonces me gustaría llevar esa idea un poco más adelante. Ahora le daré la palabra a Raquel para que comience a hablar un poquito sobre este tema y luego le pasaré la palabra a Mayra para que complete, digamos, con sus comentarios. Como ya vieron en la sesión anterior, Mayra ya comenzó a hablar justamente sobre la compasión, sobre algunos temitas vinculados a esto y algo que no debería suceder, por supuesto, problemas que no deberíamos estar enfrentando. Así que Raquel, te paso la palabra. Muchas gracias, Kawaldip. Le agradezco también a Yapo y a los organizadores de este evento. Es un gran honor para mí participar específicamente porque me encanta esta parte del mundo, porque es allí de donde provengo, mi amado Brasil, país que extraño muchísimo, y también muchos colegas de la región. Como Kawaldip ya explicó, me solicitaron que haga una presentación sobre humanización en la atención sanitaria. Me gustaría comenzar compartiendo una historia muy rápida, así que vayamos a la próxima diapositiva, por favor. Voy a ser muy breve, pero simplemente para romper el hielo. Hace unos meses conocí a un paciente de cáncer de hígado y justamente lo interesante de este paciente era que también era médico, era doctor, y me estaba comentando cuán frustrante y difícil era para él como paciente navegar el sistema de la salud. Vive en Canadá, así que tiene un sistema de salud bastante bueno, de hecho, pero eso me hizo pensar en algo. Una persona con conocimiento médico tan extenso como este doctor barra paciente, con contactos, con recursos, aún así estaba enfrentando muchos desafíos para poder obtener pruebas, citas, tratamientos. Así que si eso le estaba sucediendo a él, ¿qué chances tiene otra persona regular, otros pacientes
que están transitando por diferentes sistemas de salud que de hecho no tienen una formación en medicina y que están mucho más lejos de todas estas oportunidades. Eso me hizo pensar que en muchas ocasiones él dejó de sentirse como un paciente, como una persona, y se sintió como un número en una planilla. Y esa es la manera que me gustaría introducir este tema de la humanización de la atención de la salud. Pasamos a la próxima diapositiva. Tenemos que imaginarnos algunas cosas para entender cuál es el significado de eso. Imaginemos por un segundo un sistema sanitario en el que hay compasión y la asistencia se valora por igual. Aquí tenemos 4 elementos. Me parece que el día que estaba haciendo los slides estaba mal con las matemáticas porque puse 5 elementos, pero son 4, así que discúlpame por eso. Pero bueno, imaginemos un sistema sanitario en el cual estos 4 elementos claves son elementos permanentes. Respeto por todos, participación e implicación total del paciente en el sistema sanitario, en las decisiones que los involucran, en todos los niveles y en todos los aspectos. Empoderamos a la información y tenemos un abordaje mucho más holístico. Y cuando me refiero a un enfoque más holístico, me refiero a no solamente considerar los síntomas de las enfermedades o pensar en términos de cáncer, diabetes, enfermedades raras, hepatitis, sino que estamos hablando de personas, de sus circunstancias y de sus historias. Avancemos, por favor. También podemos pensar en un sistema de salud que respeta a todos y los trata a todos por igual. Si estamos hablando de humanizar el cuidado de la salud y estamos pensando en personas, bueno, adivinen qué, somos todos diferentes. Y de hecho, estas diferencias no tienen solamente que ver con cómo lucimos o cómo somos, sino que también incluyen diferencias como, por ejemplo, dónde vivimos, si estamos en un área urbana o rural, cuáles son las condiciones higiénicas, diferencias lingüísticas, diferencias de alfabetismo, de cultura. Y entonces, de hecho, ya que estamos hablando sobre los idiomas, sobre el lenguaje, no se trata solamente de que si yo hablo portugués, ustedes hablan español y Kawalde habla inglés, sino que va mucho más allá de eso. Estamos hablando también sobre las barreras lingüísticas entre los profesionales de la medicina y los pacientes, en términos terminológicos. Y eso crea desbalances de poder. Justamente el escenario médico siempre ha sido muy paternalista. Los médicos son como Dios y específicamente en nuestra región se está generando un cambio cultural en este momento. Y no es que no estamos tratando de darle valor a su especialidad, pero sino que queremos verlos más como colegas. Y ahora vayamos a la próxima diapositiva, por favor. En base a todo esto, la comunidad de AIPO, y no me refiero a IAPO, sino a AIPO, como Kawaldi ya mencionó, decidimos dejar de imaginarnos esto y comenzar a hacer algo. Entonces, dividimos a diferentes grupos de pacientes en diferentes áreas. Y entonces tuvimos una propuesta de un artículo el año pasado de comenzar a escribir justamente qué es lo que necesitaríamos para humanizar el cuidado de la salud. Tanto Kawaldi como Mayra estuvieron trabajando en esto. Este artículo, este trabajo se centró en 5 elementos clave. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Aquí es donde deberíamos estar. Este es el trabajo del que les estaba hablando. Ahora en pantalla podemos ver que los elementos clave son 5 temas, y aquí sí estuve correcta en las matemáticas porque son 5. El primero es colocar a las personas en el centro de la asistencia sanitaria. El segundo es la humanización de la alfabetización en materia de salud, lo cual es muy importante. El 3 es la humanización de la asistencia sanitaria digital. 4, enfocarse en la asistencia sanitaria para centrarse en la prevención y la cura con un modelo 50-50. También hablamos de prevención y justamente un 50% en terapias curativas. Y luego 5, priorización de la diversidad, la equidad y la inclusión.
Y en el sitio web de AIPO podrán encontrar algunos destaques sobre todos estos capítulos, pero ahora me gustaría profundizar un poquito más en esto y acercarnos más a nuestra región. Próxima diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, antes dije que realizamos una investigación y aquí quiero mostrar los resultados de América Latina y lo que era importante para las perspectivas regionales. Aparecieron dos cosas muy importantes: diversidad, equidad e inclusión, como vemos en esta diapositiva, y la otra se trata de colocar al paciente en el centro. Aquí vemos los resultados de la entrevista y cuando hicimos preguntas sobre diversidad e inclusión, pueden ver aquí en la pantalla que la pregunta era: en su país, ¿hay alguna estrategia para adaptar la forma en la que la prestación de servicios sanitarios y la información se ponen a disposición de diferentes colectivos, dependiendo de la situación y de cómo acceden a la información? La mayoría ni siquiera eran conscientes de estas estrategias y algunos creían que no tenían la capacidad de responder esta pregunta. Esto ya muestra la primera diferencia y un área que debemos explorar. Ahora vamos para la próxima diapositiva, que se trata de colocar a las personas en el centro. Lo que apareció fuertemente es la necesidad de tratar a la persona como un todo, no solo a la necesidad, sino a la persona. Necesitamos compasión. Y podemos ver aquí los resultados de la encuesta. Vemos al final que 37,5% de las personas que encuestamos dijeron que en su país no se reconocen ni se tratan con compasión las necesidades individuales de los pacientes. Entonces ahora me gustaría compartir las conclusiones y nuestro llamado a la acción. Nosotros publicamos un artículo el año pasado. Ahora quiero mostrarles la próxima diapositiva. Si ven errores de escritura en español, les pido disculpas. Di lo mejor, pero no soy fluente al 100%. Aquí tenemos el llamado a la acción. En primer lugar, instamos a los gobiernos a reconfigurar y sincronizar la prestación de atención primaria y secundaria. Necesitamos prevenir, necesitamos que las personas no se enfermen, necesitamos trabajar en eso para no solamente tratar a alguien que ya está enfermo. Necesitamos mejorar las estrategias para poder ser más inclusivos, llegar a diversas poblaciones. Y no se trata solo del gobierno, también necesitamos que las escuelas, los profesionales sanitarios, las instituciones académicas se asocien con organizaciones como la de ustedes para poder trabajar juntos, para desarrollar y también entender lo que es ser un paciente. Necesitamos una industria tecnológica que siga invirtiendo en tecnología de la información, que reúna pacientes y profesionales en una colaboración más igualitaria. Y como organizaciones de pacientes, nosotros tenemos que abrir la conversación con todas las partes interesadas sobre la necesidad y el valor del cuidado. Necesitamos compartir la información. Es por esto que me emociona tanto compartir los datos con ustedes. Vemos que esto es para todos. No se trata solamente de un sector. Se trata de todos. Y no estoy aquí para decir: doctores, tienen que tratar con respeto. Estoy siendo tratada como un número. Sabemos que a veces, y la mayoría de las veces, o quizás siempre, los doctores quieren dar una atención personalizada, con compasión, pero están sobrecargados, no tienen los recursos. Es algo que va más allá. Es un llamado a la acción que va más allá. No se trata de un actor. Necesitamos un cambio sistémico. Y con eso voy a pasar a la penúltima diapositiva, por favor. Me detendré pronto, es casi la última diapositiva. Quería dejarlos con 3 mensajes finales.
Como pueden ver aquí, los 3 mensajes son que la humanización de la asistencia sanitaria es fundamental para reconstruir sistemas sanitarios que sean sostenibles, mejorar la asistencia. Y esto lo escuchamos en todas las conferencias, pero nada de esto va a pasar si no humanizamos la asistencia sanitaria. En segundo lugar, es un esfuerzo gigante. Es un cambio a nivel sistémico. Necesitamos que líderes de diferentes sectores, como dice, que todos tengan un papel fundamental. Así podemos tener este papel. Necesitamos colaborar para luego comenzar a ver el cambio. Y ahora sí, mi última diapositiva, si quieren saber más sobre esto, podemos ver aquí, muy bien. Si quieren saber más sobre IEPO, pueden entrar a su sitio web. Y ahora me detendré. Sé que Mayra va a contarnos su experiencia en el día a día y espero que hayan disfrutado de esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raquel. Creo que uno de los aspectos más importantes es esto, humanizar la atención médica. No debería ser un lujo, es un derecho fundamental. Es eso que debería ser. Y otra cosa que quiero decir es que no podemos lograrlo sin esta conversación. Necesitamos trabajar duro. Es decir, no podemos tener frutas excelentes si no estamos dispuestos a plantar un árbol que nos dé las frutas. Entonces, tenemos que plantar el día de hoy para luego aprovechar la temporada. Recuerdo Vargas Llosa, un escritor que decía, si estás plantando, ¿cómo esperas? Si estás plantando en un país específico, ¿cómo esperas ver los resultados en el mundo? Pero es eso, necesitamos colaboración, necesitamos plantar mangos todos juntos, necesitamos humanizar la atención médica. Y ahora le pido a Mayra que se una a la conversación, porque es otra persona apasionada por esto. Incluso cuando no estamos en un buen día, ella nos motiva. Creo que Raquel ya está sonriendo. Sabemos que Mayra va a tener unos comentarios muy valiosos. Van a ver humanidad todos los días frente a ustedes. Queremos esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cabaldip. Esto que me mueve, lo que me hace levantarme todos los días, es que voy a ver a un paciente y voy a ayudarlo. Esta es la razón de mi vida. Creo que es realmente importante para mí. Es importante ser parte de un movimiento más grande. Yo puedo ver mi papel en esto. Puedo tener estas conversaciones uno a uno y puedo ver la dedicación. Intento ofrecer una medicina de precisión, humanizar, no solo a una persona, sino a todo el equipo, al hospital. A veces esto es algo mucho más poderoso que cualquier quimioterapia o incluso cualquier innovación. Si el paciente no siente que estamos con ellos, con él, con ella, sienten que nadie los está cuidando. Creo que a lo largo del camino nosotros hemos perdido un poco esta idea y
Incluso con esta idea de no ver a las personas de forma presencial. Nosotros pasamos a tener reuniones online y no podemos estar online frente a una computadora y estar humanizando. Necesitamos ese contacto cara a cara, necesitamos el toque, necesitamos ver al paciente como un individuo, como un ser humano. Es por esto que tengo este desafío todos los días. Lucho para que los pacientes sobrevivan, que tengan una buena calidad de vida. Y esto es algo general, no es solamente en oncología. Les pido disculpas si hablo mucho sobre oncología, pero es lo que hago en mi día a día. Pero podemos extrapolarlo. No se trata solamente de cáncer. Aquí vamos a hablar sobre diferentes aspectos, cómo aprovechar el sistema de salud y cómo incentivarlo para que sea más efectivo, para que humanice. Voy a presentar ahora. Muchas gracias por recibirme el día de hoy. Esta mañana, tarde, noche, dependiendo de dónde estén. Próxima diapositiva, por favor. Quiero mostrarles, ¿pueden hacer zoom, por favor? Muchísimas gracias. Necesito contarles quién somos. Necesito mostrarles de dónde estamos hablando. FEMAMA es una organización que sirve como un paraguas dentro de Brasil. Reunimos a varias organizaciones. Pueden ver las diapositivas eran rosas, pero luego tuvimos un problema. Pero podemos ver aquí el mapa y podemos ver las asociaciones que trabajan con nosotros. Tenemos presencia en prácticamente todo el país. A veces una ONG, somos como una ONG trabajando todos juntos. Estamos trabajando para acercarnos, para colaborar codo a codo con IAPO. Queremos ser miembros, espero que nos acepten y asegurarnos de reunir los esfuerzos para humanizar la atención médica y lograr una medicina personalizada. Aquí tenemos las coaliciones y asociaciones que trabajan juntas y podemos ver aquí UICC, es una de las organizaciones más importantes. Tenemos el Consejo de Salud en Puerto Alegre y es una de las 12 ciudades alrededor del mundo que trabajan juntas intentando implementar lo que necesita el paciente. En el futuro podré contarles más sobre lo que estamos haciendo en este sentido. Estamos teniendo como si fuera un laboratorio en Puerto Alegre, que es la ciudad en la que vivo, y luego queremos extrapolarlo y escalarlo a todo el país. Pero sabemos que otros países, otras ciudades también están trabajando en esto, en Colombia, Paraguay, México. Hay una que no se me viene a la cabeza en este momento, pero tenemos presencia en América Latina. Tenemos entonces UICC con nosotros y este año vamos a tener una votación para los directores de la Junta. Entonces, por favor, si son miembros, vótenme. Vamos a trabajar juntos en el acceso a la medicina personalizada. Es algo que queremos hacer juntos. Fui parte del miembro de la Junta Directiva antes y creo que necesitamos tener más visibilidad. Próximo. Creo que hemos hecho bastante últimamente. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Es necesario que tengamos credibilidad.
Los grupos de pacientes siempre están al final de la cadena y es difícil realmente ser un jugador cuando estamos hablando de los sistemas de cuidado de la salud. Necesitamos a veces emplear todas nuestras fuerzas para poder obtener resultados. Y esta representatividad en América Latina es algo que he estado persiguiendo por bastante tiempo. Yo pertenezco a otros grupos antes, algunos grupos de América Latina, pero realmente no siento que hayamos tenido éxito. Así que, por favor, vamos a darle continuidad a esto y mantener esto en mente, digamos. Me parece que FEMAMA está siempre persiguiendo la innovación y las relaciones con los stakeholders. Así que lo que les voy a presentar ahora es un resumen breve de los resultados de lo que hemos hecho en Brasil junto con Argentina, también Colombia y Chile. Lo hemos hecho bajo el paraguas de la ICCILA de América Latina, también junto con Harvard y con Burgess. Y hablaremos un poquitito sobre el documento de trabajo, documento de posición que tenemos con las lecciones que el COVID nos dejó en todo Brasil. Me voy a apurar un poquito porque no sé cuántos minutos tengo. La ICCI fue una iniciativa integrada de control de cáncer en América Latina. Fue una iniciativa muy interesante porque logramos reunir a un grupo de personas trabajando en conjunto, 27 stakeholders en total y 52 participantes involucrados en una mesa redonda virtual para debatir sobre este tema. Y logramos obtener recomendaciones para el control de cáncer. Eso se realizó durante COVID. Así que, de hecho, tuvimos que lidiar con las consecuencias de COVID y mantuvimos este abordaje. Estamos viendo cómo podemos justamente mejorar el sistema de salud como un todo en organizaciones, financiación, recursos y la entrega de servicios, gestión de recursos también, como les estaba comentando. Y esto es lo que necesitamos para cualquier sistema de cuidados de la salud. De esa forma tuvimos como resultado un informe que ya está disponible. Si quieren tener acceso a eso, simplemente pueden contactarse con FEMAMA y yo se los voy a enviar. Al final de la presentación voy a compartir mi contacto y logramos definir 3 prioridades altas y 3 prioridades medias. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Este estudio colaborativo y sus colaboradores pusieron una propuesta con 9 recomendaciones para poder considerar diferentes formas de abordar justamente esta carga del cáncer y todos los desafíos que hemos estado enfrentando. Vamos a la próxima. Y como una de nuestras prioridades principales, tenemos que entender la coordinación y reducir la fragmentación de los sistemas. De esa forma, hemos visto algunos retrasos, algunas demoras en los diagnósticos y en el tratamiento, y pensamos que esto es mucho lo que tenemos que hacer con la fragmentación de los servicios. Así que de alguna manera necesitamos poder hablar con nuestros gobiernos, con nuestros colegas, para entender cómo podemos entregar o ofrecer un mejor servicio de una manera integrada. Además, es necesario mejorar el registro actual de cáncer existente. En todos estos registros de cáncer, durante los últimos años, hemos visto que es como una especie de espejo retrovisor, porque nunca hemos podido ayudar al paciente durante toda su jornada, sino que simplemente a veces en América Latina no tenemos un país que tenga un registro de pacientes con cáncer. Entonces es necesario actualizar esto y poder valorar también este registro de cáncer que tenemos. Eso nos permitirá tener planes estratégicos
justamente para el acceso a esa información. Y además es necesario tener análisis que sean integrales para poder identificar las prioridades para el cuidado y el control del cáncer. Stephanie estuvo hablando sobre eficiencia y también sobre equidad de recursos y de distribución de recursos. La pandemia de COVID tuvo mucho impacto en algunas áreas, justamente por esa falta de equidad que tenemos. Hay algunas ciudades capitales con más de lo que necesitan y otras con nada para poder prestarle asistencia a los pacientes. Vamos a la próxima. Una de las prioridades altas fue que definimos que sería muy bueno tener como innovación algunos hubs para diseñar e implementar innovaciones para mejorar el cuidado del cáncer. Es necesario tener pequeñas unidades, aunque sea para poder comenzar a invertir y entender qué es bueno para esa área en específico. De esa forma podemos replicarlo en otras partes del país, en otras regiones. Necesitamos datos reales, pacientes reales en tiempo real. Así que esto de que sea real es muy importante porque todo lo que hemos visto hasta el momento son algunas cosas que llegan más tarde de lo necesario y cuando lo podemos ver, realmente cuando lo podemos notar, son datos que ya no necesitamos. A veces colectamos datos que no necesitamos. En Brasil, nuestro gobierno, por ejemplo, tiene muchísimos datos, pero en base a cómo podrán pagar estos servicios. Esto sucede en el después. Por eso me parece que necesitamos generar una reestructura para poder entregar servicios vinculados al cáncer que permitan proveer una calidad alta, consistente y que sea igual para todos los servicios oncológicos. A veces, por ejemplo, tuvimos 15 quimioterapias este mes, 17 cirugías, etcétera, y son números solamente, pero ¿cómo fueron? ¿Cómo fueron los resultados? ¿Qué tan bien salió todo? Nadie se preocupa por la calidad, pero los pacientes sí tienen interés en eso. Entonces, es necesario mejorar la calidad. Y luego también podemos mejorar la eficiencia, la equidad y cómo dar respuesta a esta carga del cáncer, porque no hay otra manera posible de implementar diferentes caminos de cuidado digital. Sabemos que realmente hay desafíos muy grandes porque a veces los pacientes viven en zonas muy alejadas, como Raquel ya mencionó. Entonces, es necesario ingresar al mundo digital. Tal vez no se trata solamente de los cuidados a la salud, sino que todas las personas deben tener esto en cuenta. Pero ¿dónde están nuestros socios que podrían ayudarnos a mejorar esto? No menos importante, esto podría ser una estrategia a largo plazo. Necesitamos estrategias para priorizar la prevención, pues estamos hablando de tratamiento, 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 pero tenemos que hablar de intervención. Muchas veces no hablamos de controlar factores de riesgo, que son totalmente importantes, como la obesidad. No es algo simple. ¿Cómo puedo decirlo? No tenemos esta poción mágica. Aquí tenemos una campaña que se llama Dulce Veneno. Hablamos del veneno que es el azúcar. Nadie habla de esto, del azúcar, de las consecuencias que puede generar, como diabetes, ceguera. Muchas veces pasamos a tareas muy avanzadas, pero si empezamos con algo simple, como la concientización sobre el azúcar, ya podemos estar contribuyendo para esto. Necesitamos pensar en el desempeño. Las personas necesitan trabajar en esto. No necesitamos hablar de números solamente. Necesitamos hablar del desempeño. Ahora vamos a pasar a la próxima diapositiva, por favor.
Antes de terminar, quiero contarles que la semana pasada publicaron un artículo sobre el aprendizaje que nos llevamos de la pandemia. Participé de otro evento en la Asamblea General de las Naciones Unidas y ahora fue lanzado, publicado, ya tenemos este paper en inglés, todavía no está en español, pero por lo menos tenemos esto. Y de lo que se hablaba, vamos a ver los esfuerzos y cómo los esfuerzos de la pandemia podrían aplicarse a la oncología. FEMAMA propone una discusión nacional con todos los actores involucrados para hablar de recomendaciones para el control del cáncer con el gobierno, sector privado, sociedad civil, diferentes entidades para reducir la mortalidad del cáncer. Y esto es algo que aprendimos del COVID. Creo que debería mostrarles un gráfico para que puedan entender esto mejor. Comenzamos a pensar en esto el año pasado y luego en marzo y abril de este año, entonces es algo muy fresco, muy reciente, 55 personas estuvieron involucradas en algunas discusiones virtuales. Era la red de FEMAMA, de los pacientes, participaron personas de diferentes ONGs, organizaciones, industria farmacéutica, y hablamos de las lecciones aprendidas. Fueron más de 10 horas de reuniones y discutimos las lecciones que aprendimos, los aprendizajes que tuvimos y que podemos aplicar en el sistema sanitario y específicamente en oncología. Miren lo interesante que es esto. Este es el punto de vista de Brasil, pero estoy segura de que se van a sentir identificados. Durante la pandemia, nosotros nos dimos cuenta de que con un esfuerzo colaborativo podíamos recolectar más datos y apurar los tiempos de toma de decisiones. Las redes, las industrias de comunicación reúnen datos todos los días y lo vemos en la televisión. Vemos como todos los días anuncian, tenemos más casos, tenemos menos o más casos, tenemos esta cantidad de muertes por el COVID. Y estas personas, la comunidad, pueden ver esto y reaccionar. Necesitamos hacer algo, necesitamos entender lo que sucede. Pudimos tener tomada de decisiones todos los días porque los datos eran en tiempo real, estaban actualizados y es una estrategia sumamente importante. Y no fue del gobierno, fue el sector privado que reunió los datos necesarios. Integración de datos y sistemas de información y los niveles de atención. Nosotros sabemos dónde están los pacientes de COVID, por ejemplo, dentro de este contexto, y debemos decirle al paciente si tiene que ir al hospital, si no. Pudimos tratar a los pacientes con COVID en tiempo real. Lo repito nuevamente, porque esto sucedió con el COVID, pero podría ser el caso de todas las enfermedades, como diabetes. No estamos hablando necesariamente de infecciones. En Brasil tenemos todo este camino recorrido de vacunas, de infecciones, pero no tenemos estos datos, este nivel de colección de datos en otras enfermedades. Necesitamos trabajar en esto rápidamente para poder mejorar nuestros sistemas de salud. Además, vimos transparencia en la comunicación. Ahora necesitas usar un tapabocas, cómo vacunarse, dónde vacunarse. Vimos todos estos datos
Y esto no sucede en el cáncer, en enfermedades cardiovasculares, diabetes. La tecnología fue una gran ayuda para el sistema de salud, con la telemedicina, consultas. ¿Qué hago si estoy tosiendo? ¿Qué puedo hacer si mi hermana tiene este síntoma, por ejemplo? Había una movilización, las personas tenían miedo. Todos le tenían mucho miedo al COVID, pero no le tienen miedo al cáncer. Eso es algo que no puedo entender. Realmente no lo entiendo. Necesitamos esta conexión, necesitamos trabajar de forma multidisciplinar. Y ahora voy a pasar a las recomendaciones, que me parece la parte más importante. Como dije antes, tenemos algunas recomendaciones. Ahora estamos en un periodo de elección en Brasil. Estamos transitando este camino y necesitamos tener estas políticas. Necesitamos divulgar este documento y que nuestros candidatos tengan acceso. No solo los candidatos a presidente, sino todos los miembros del Congreso de forma nacional e internacional. Tenemos 75 ONGs en Brasil que nos van a ayudar con eso. Nos van a ayudar a divulgar esto. ¿Cómo puedo decirlo? A tener este compromiso con un documento que fue publicado. Necesitamos comprometernos con esto y necesitamos promover una integración de información con los pacientes, necesitamos mejorar nuestros sistemas de salud, necesitamos mejorar nuestros recursos, necesitamos aumentar la capacidad que tuvimos en el COVID-19 y llevarlo al cáncer. Tenemos muchísimos laboratorios en Brasil, por todos lados, y sé que ustedes también en Inglaterra, en Argentina, sé que tienen estos lugares. ¿Por qué no aprovechamos esta capacidad, estos laboratorios para trabajar en cáncer? Hace poco hablamos de medicina personalizada. Eso ayudó muchísimo en el COVID y necesitamos extenderlo a oncología. Próxima diapositiva, por favor. Necesitamos expandir, necesitamos mejorar la comunicación sobre salud para toda la población. Sabemos que las redes, los medios, no quieren hablar de cáncer. Las personas se asombran mucho y a veces se mencionan algunos síntomas, pero en general no hay mucha recepción de estos temas. No vemos el cáncer en muchas noticias, pero necesitamos esta comunicación. Necesitamos tener discusiones más amplias sobre tecnología de salud. Creo que todavía no lo tenemos. Necesitamos hablar de la parte ética. Necesitamos proteger los datos. Es algo que no tenemos. Para el COVID a nadie le importaba, pero estoy segura de que alguna persona que dio positivo para una mutación genética, por ejemplo, quieren estar protegidos de su empleador, porque si no, no van a conseguir un empleo, por ejemplo. Necesitamos esa protección de datos. Necesitamos aumentar la colaboración entre sectores y no solamente seguir hablando entre nosotros mismos, los que nos convertimos, como digo yo. Todos estamos de acuerdo. Necesitamos juntarnos, necesitamos más personas. Muchas personas que fueron dejadas de lado, que no estuvieron incluidas en las discusiones. El cáncer no va a ser la principal causa de muerte en los próximos años. En algunos países este es el caso. Entonces, ¿qué estamos esperando? Les prometo que ya estoy por terminar. Necesitamos humanizar la atención sanitaria. Necesitamos, discúlpenme que hablo tanto de la oncología, pero sé que pueden hablar sobre y leer sobre cualquier otra enfermedad que no son oncológicas. Necesitamos aumentar las inversiones
Como dijo Kawaldip, no es un costo, es una inversión. Necesitamos colocar a los pacientes en el centro de todo. Asegurarnos de tener una atención personalizada. Próxima diapositiva. Muchísimas gracias. Por favor, discúlpenme si me emocioné y hablé mucho, pero es algo que realmente me llega al corazón y a mi mente. Muy bien, Mayra. Muchísimas gracias, Mayra. Realmente demostraste tus sentimientos y mientras te escuchaba reflexionaba sobre los ciclos. Conocí a un doctor argentino que era muy joven, era una persona muy amable, todas las personas podían comunicarse con él y cuando él terminó su trayectoria, el doctor Guerra fue realmente reconocido por su humildad, por lo humano que era, por su atención distinguida en América Latina. Y si escuchan sus ponencias sobre salud, siempre menciona eso. Es un recurso que está disponible online. Y el día de hoy aparecieron preguntas similares. Rodríguez de Honduras dice, si no tenemos recursos, entonces estamos limitados. Tenemos un límite para la atención holística, pero sabemos que esto es algo sumamente importante. Entonces, ¿cómo proponen que podemos incluir esto dentro de los temas educativos? En primer lugar, le paso la palabra a Raquel. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Se me congeló la pantalla, pero confío en ustedes. Por favor, si se congela mi pantalla, avísenme. Creo que es algo muy relevante. Creo que es un llamado a la acción a largo plazo. Tenemos que pensar en lo que vamos a ganar si invertimos en este sentido. Especialmente cuando hablamos de grupos de pacientes, cuando hablamos de sus especificidades. Podemos tener un grupo pequeño o un grupo grande. Todo el tiempo estamos luchando. Hay tantas cosas que necesitamos hacer. El paciente puede pensar, por favor, Raquel, no me des ninguna otra mala noticia, no quiero lidiar con nada más. Pero esta es una oportunidad para nosotros. Necesitamos incluir esto dentro de los temas que son muy comunes en la agenda global, como cambio climático, diversidad. Este es otro de los temas sumamente importantes. Entonces, cuando pensamos en estas enfermedades, hay espacio de hablar de esto, de una atención de calidad para las personas y cómo lograrla. Creo que todo se relaciona y creo que haciendo eso ya eres parte del sistema y ya estás ayudando. Creo que esto es lo principal. Mayra. Creo que la educación, creo que para todos, no solo en lo que tiene que ver con los pacientes, sino para todos los profesionales, los proveedores de salud, para las personas. La educación es clave, es sumamente importante para reunir a las personas y tener este debate. Si pensamos en los profesionales de salud, ellos ya recibieron tuvieron todas estas consecuencias de la pandemia. Muchas veces no saben qué hacer y creo que en oncología, si no tomamos esta idea de la oncología o diabetes o algunas enfermedades raras, si no lo llevamos a una atención primaria,
para que los profesionales no solamente le digan al paciente que vaya a otro lado, tenemos que evitar que se deshagan de ellos, que ningún médico diga, esto es demasiado difícil para mí. Creo que necesitamos tener algún tipo de entrenamiento en esta atención primaria para ayudar a los profesionales, para que puedan tener una respuesta mejor. De repente pueden hacer una pregunta a algún otro profesional antes de enviar al paciente a otro profesional, antes de derivarlos. Necesitan asegurarse de que el paciente va a llegar al próximo lugar, al próximo profesional al que va a visitar. Muchas veces esto ni siquiera sucede. Hay tantos pacientes que son educados sobre lo que tienen que hacer. Sabemos que perdimos a muchas personas durante la pandemia. Porque si no estás tosiendo, si no tenías una fiebre o algo típico, un síntoma típico, por así decirlo, de la pandemia, no tenían un lugar al que acudir. Tomemos esta oportunidad. Aprovechemos esta idea. Necesitamos capacitar a los pacientes. Muchas veces hay reuniones dentro de nuestros grupos, en nuestros países. A veces ya lo estamos haciendo en algunas regiones. Pero sabemos que los profesionales en general no están teniendo la ayuda, toda la ayuda que necesitan. Raquel, la próxima pregunta es muy importante. Viene de un paciente joven. Pilar, voy a enmarcar esta pregunta y luego pueden responderla. Hace mucho tiempo decían si no estás registrado no debes participar, pero esta persona dice que ya está registrado en muchísimas organizaciones. Muchas personas colocan y muchas organizaciones colocan a algunas entidades como principales y se olvidan de otras. Entonces, Pilar pregunta, ¿deberíamos registrarnos en otras organizaciones? Pilar, creo que ya te has registrado en organizaciones de pacientes con cáncer y creo que es importante escuchar a Raquel ahora. Necesitamos datos. Sin datos no podemos llegar a ningún lado. Dicen que los pacientes mueven montañas, y eso es cierto, pero necesitamos una herramienta, y la herramienta son los datos. Fui directa, Cameldip, sí, totalmente, directo al punto, es exactamente así. Mayra, ¿quieres agregar algo? Es importante. Cambiaría el nombre de registro, porque como dije, el registro es algo que quedó en el pasado. Es muy importante mirar las opciones, pero a mí me gusta más la noción de notificación. Esto sucedió durante la pandemia. Si sabíamos dónde estaban los pacientes, podíamos hacer algo para ese paciente. En Brasil defendimos esto y pudimos llevar la ley al Congreso, pudimos sancionar la ley en 2019, una ley sobre notificación de cáncer. Y luego llegó el COVID y esto quedó en el papel. No lo pudimos llevar a la acción. Pero si supiéramos dónde están los pacientes de cáncer durante el COVID, no hubiéramos tenido todas estas pérdidas, todas estas muertes. Muchas personas fallecieron por la falta de atención. Entonces creo que si tuviéramos esto o algo parecido
para diabetes, algún lugar en el que pudieras hacer clic para recibir una notificación y ver los datos. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Fue una sesión excelente. Estamos intentando organizar algo en Bután y vamos a reunir a grupos de América Latina con nosotros. Sería excelente reunirnos dentro del contexto de OTAN. Creo que es algo más difícil, pero es muy importante. Vamos a seguir hablando sobre esto todos juntos. Y por favor, plantemos esas frutas, como dije antes. Muchísimas gracias a todos. Y ahora le paso la palabra a Estefanía, por favor. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Nuevamente otra sesión interesantísima. Y acá también me quedo con pensar en, como pacientes, qué derechos tenemos a la educación y qué obligaciones tenemos también como pacientes para que un sistema de salud funcione correctamente, para estar educados, para estar empoderados y ser nosotros aquellos que empujemos a tener voz, a estar en esas mesas de decisión en las que se pueden tomar decisiones acerca de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestros tratamientos. Y qué importante, sobre todo, las organizaciones de pacientes, tanto como IAPO, como Cuidar, que puedan empujar, como FEMAMA también, que puedan empujar y estar en esas mesas de decisión para trabajar en lo que va a ser nuestra salud y nuestro futuro. Así que, excelente sesión, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Ahora sí, vamos a tener nuevamente una pausa de 5 minutos, vamos a regresar a las 10:25 hora de México para la tercera sesión, que es regulación de medicamentos y dispositivos de salud. Esta sesión increíble, súper interesante. Mientras vamos a la pausa, les recuerdo que tienen la cabina de fotos en la zona del lobby, donde pueden sacarse fotos para compartir en redes sociales. Recuerden siempre poner el hashtag LAPC 2022 y Congreso Pacientes Latam. Todas estas publicaciones compartidas van a estar en nuestro stand de redes sociales, que también lo van a encontrar en el lobby. Así que si todavía no subieron sus fotos, no sé qué están esperando. Vayan y háganlo en Facebook, Instagram y Twitter. Recuerden también que pueden visitar las salas de exposiciones, donde IAPO y los miembros de IAPO han instalado stands virtuales con una variedad de recursos enormes sobre el trabajo que realizan. Estos stands estarán abiertos durante todo el Congreso y contarán con un representante en directo para resolver todas las dudas y preguntas que ustedes tengan. También pueden conocer el trabajo de los miembros de IAPO en América Latina a través de los videos que estarán disponibles en el auditorio durante los recesos. Les agradezco muchísimo a todos, vayan a dar una vuelta, pero vuelvan rápido que seguimos acá. Nos vemos en unos minutos.